Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este live que vamos a transmitir hoy, Violencia familiar, formas, víctimas y victimarios, con la participación de la psicóloga Ana María Picón de Rotel y, si es posible que nos conectemos, con la psicóloga María Cristina Picón de Ripley. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Vamos a tocar algunos ámbitos de lo que es la parte psicológica con algunos aspectos con algunos aspectos muy puntuales del punto o el aspecto legal, pero nos vamos a concentrar en el área psicológica. La licenciada Ana María Picón de Rotel es una persona con amplísima experiencia en el área de psicología, en las relaciones de parejas, con una amplia formación académica, y también la psicóloga María Cristina Picón de Ripley. Esperamos que Cristina, con los temas de conexión que hay en Barquisimeto, pueda conectarse. Vamos a invitar aquí cuando veamos que Ana se pudo unir. Entonces vamos a tratar de conectarla para que ella participe en vivo. Ok, bueno, entonces lo primero que vamos a hablar es por qué en este live estamos comentando sobre la violencia familiar y no la titulamos como ordinariamente se tiene, que es la violencia intrafamiliar. A veces hablamos de eso, se habla incluso de cosas más específicas como la violencia de género, la violencia de pareja. Entonces, ¿por qué hablamos de violencia familiar en esta oportunidad y no intrafamiliar? Entonces, mientras Ana se nos une, Kelly también nos comenta sobre esto, porque ella ha hecho también su investigación sobre este tema de la violencia familiar, especialmente en los tiempos que vivimos. Kelly. Bueno, vi por allí saludos de todos. Estamos agradecidos de poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes en este live de violencia intrafamiliar. Por allí vi que Cristina se conectó. Cristina, recuerda enviar la invitación para que Juan Carlos te acepte y puedas estar con nosotros. Quería, comentarles que, como decía Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué violencia de familia o violencia familiar y no violencia intrafamiliar? Y bueno, ciertamente, Juan Carlos, como estuvimos comentando, ahí hemos visto que se han presentado muchas situaciones nuevas en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, normalmente violencia intrafamiliar pues la trabajábamos se trabaja, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es la familia, conocido normalmente como papá, mamá e hijos, donde muchas veces papá no convive directamente con el grupo familiar por motivos de separación, ¿no? De pareja. Entonces, muchas veces se ha presentado violencia intrafamiliar en el sentido de que el agresor, aunque sea papá o mamá, que no conviva en el núcleo familiar, cuando tiene contacto con la familia por el contacto que tiene con sus hijos, entonces usa a sus hijos para crear violencia dentro del núcleo, sea que lo haga a través de ellos o lo haga directamente con su pareja. Por eso siempre la violencia intrafamiliar, pues vista desde esa forma donde está papá, mamá e hijos, se presentaba también el hecho de que el agresor no necesariamente conviva con la familia, ¿no? Suponiendo que el agresor fuera el padre y no conviva con la familia, puede regresar a casa a crear actos de violencia. Sin embargo, bueno, como comentábamos, vamos a hablar hoy de violencia como tal de familia, porque se han presentado situaciones, por ejemplo, con el tema de pandemia, el tema de migración, donde muchas personas quedaron atrapadas en una vivienda donde fueron de visita y por motivos de pandemia pues no pudieron regresarse y actualmente conviven con esas personas. Otros por motivo de migración, pues no es tan fácil cuando se migra, pues poder pagar una vivienda en conjunto y entonces se unen grupos de familia, personas que no convivían normalmente juntos, aunque fueran familia, entonces primos, hermanos, tíos, y están compartiendo un mismo apartamento, ¿verdad? Y conviviendo bajo ese ambiente. Entonces se están presentando dinámicas de conflictos, de violencia en esos ámbitos. También se presentan situaciones como ahorita con el tema de la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo. Entonces también, aunque no migraron,
han tenido que regresar a sus hogares de crianza, en donde vuelven a compartir con sus hermanos, pero cada quien en una dinámica de familia, con su propia familia, con sus propias parejas, pero todos viviendo en conjunto allí, cuando ya todos tenían pues una forma de convivir distinta, pero se enfrentan a esta nueva dinámica. Entonces, se están presentando todo este tipo de escenarios que, aunque, como mencionamos, muchos están conviviendo incluso con amigos, no necesariamente familia de sangre, pero son personas que al convivir juntas han llegado a una intimidad tan grande que es como si fueran familia, este grupo de amigos. Entonces, por eso estamos haciendo este tipo, allá de lo que es lo intrafamiliar, ¿no? Porque estas situaciones se están presentando ahorita. Entonces, bueno. Ajá, aquí está Ana. Justo Bienvenida, a tiempo. Bienvenida, Ana. Justo a tiempo. Estamos haciendo justamente. bienvenida. Bienvenida. Ya tenemos 33 conectados por ahí. Ya vemos, bastante fuerte la convivencia. Les decimos algo. Las preguntas que pueden tener, vamos a ver si tenemos tiempo de contestar o no alguna al final, que Ana nos pueda ayudar en eso. O, bueno, también vamos a poner, como hacen ahora, ¿no? Que ponemos el post otra vez con las preguntas que quieran hacer y vamos a anotarlas porque esto queda grabado. Entonces vamos a responder, ¿ok? Tal vez con otro live o a través de post o a través de mensajes directos. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, te ponemos al día, Ana. Bueno, Ana, ahorita precisamente le comentaba a las personas, ¿no? De que normalmente violencia intrafamiliar lo hemos visto cuando se trata mamá, papá e hijos, algo muy, muy íntimo, ¿no? Y a veces no necesariamente el agresor convive con la persona porque puede haber una separación de pareja donde el agresor está fuera, pero por medio de los hijos llega a casa, ¿no? Y atiende lo que es la agresión a las personas, a su pareja a través de los hijos o de forma directa a la pareja o a los hijos también, ¿no? Pero ahorita estamos viviendo en una dinámica, les comentaba, de donde por motivos de migración o de pandemia, las personas viajaron, estaban de vacaciones y se quedaron atrapadas conviviendo en un núcleo familiar que no era el suyo, o otras personas que migran no tienen la posibilidad de pagar la vivienda, entonces se unen con grupos de familiares, sean tíos, primos, abuelos o amigos allegados, algunos hasta con desconocidos. Se unen a compartir un apartamento en donde conviven y se están presentando también situaciones de violencia. Entonces, por eso hablábamos más que de una violencia intrafamiliar, quisimos elegir el tema de violencia de familia, porque aunque estas personas puedan convivir con personas que no necesariamente sean familia consanguínea, pues llegan a ser hasta cierto punto casi de la familia, ¿no? Por la intimidad con la que conviven. Entonces, bueno, estábamos hablando sobre todo este tipo de esquemas que hay y por lo cual elegimos este tema, ¿no? En esta oportunidad. Eso. Y bueno, queríamos preguntarte específicamente desde tu experiencia, Ana. Fíjate, cuando hablamos de víctimas y victimarios en relaciones de familia, y uno dice, bueno, ¿cómo víctima y victimario? Yo pienso, bueno, por ejemplo, un delincuente elige a sus víctimas, un hombre, una mujer que se paran ahí en una esquina, ve, este va a ser. Lo roban o le hacen cualquier cosa. Pero, ¿cómo es eso de víctimas y victimarios? O sea, yo me enamoro de mi víctima se enamora de mí. Y yo escojo la víctima para maltratar. O sea, ¿cómo es eso? Porque la primera intención seguro no es maltratar, a menos que sea un psicópata, un loco o una loca, que definitivamente diga quiero matar a alguien. Pero normalmente las parejas se conocen, se enamoran y después de que empiezan a convivir, después de que se casan, entonces revientan los problemas. Es que la gente cambia después de casarse. ¿O cómo escoge una víctima a su victimario y el victimario a la víctima? Ok, fíjate, esto no es lo que pasa con la etapa del enamoramiento. Nosotros mostramos lo mejor y el otro está mostrando lo mejor. Estamos en la etapa de la no de ella el Señor. Conscientemente, por supuesto, nadie va a escoger a alguien que lo victimice, ni conscientemente nadie quiere ser victimario. Pero cuando hacemos con la necesidad, eh, se quiere violentar. Entonces, No se escucha bien.
Acerca un poquito más el micrófono, Ana, porque no te escucho. No se te escucha bien. Acércate o ponte el audífono, a ver, porque no queremos perdernos esta información. Y aquí tenemos a Cristina. Cristina, bienvenida. Bienvenida, Cristina. Nos alegra muchísimo, muchísimo que estés con nosotros, por acompañarnos. Cristina Picón de Ripping, también psicoterapeuta, psicóloga. Sí, A ver, Ana, si se... gustaría, porque yo recién operadita, pero chévere, chévere, contenta de estar con ustedes y compartir esta dinámica de conocimiento muy interesante, muy valiosa para la comunidad familiar y para la comunidad en general. Así es, así es. Mientras Ana María se acomoda sus audífonos, pues tenemos un problemita allí. Le preguntábamos, no sé si escuchaste, Cristina, cómo es que, desde el punto de vista de pareja, cómo es que una víctima escoge su victimario o el victimario a la víctima, porque no estamos hablando de una relación de un delincuente que está al acecho de atracar a alguien, de hacer nada, sino que son dos personas que se gustaron, se juntaron y de pronto, una vez que se unen, bajo el mismo círculo de convivencia, pues pareciera que cambia todo y empieza todo un esquema de agresión. Entonces, ¿cómo es que desde el punto de vista de pareja, que es lo que inicia la familia, una víctima escoge su victimario y viceversa? ¿Qué nos pueden comentar ambas? Ustedes allí se reparten el comentario. Ok, voy a terminar la idea y después le paso la Ahora palabra a sí, Cristina, ¿no? ahora Ahora sí. sí me escucha. Ok. Perfecto. Voy a cerrar la idea y después le paso a Cristina para que complete el panorama. Entonces, decía que escogemos conscientemente a alguien que realmente nos atrae, pero esa atracción está por la parte consciente en el gusto de lo que estamos viendo en el momento, pero en la parte inconsciente estamos escogiendo a alguien que nos permita cerrar situaciones de la infancia. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante antes de escoger pareja, reconocer situaciones propias y conocerse a sí mismo. Todo victimario tiene una víctima en su estructura y toda víctima tiene un victimario en su estructura, tiene las dos características. Entonces, inconscientemente se están escogiendo y no están viendo las señales que muestran. Alguien que tenga las características, que no tenga esas características en su estructura, lo identifica y se aparta. Pero el que tiene esas características se acerca. ¿Por qué? Porque de alguna manera quiere que lo que pasó en una ocasión, en algún momento, en alguna situación de su infancia que no quedó cerrado, no pase. Siente y cree que tiene la capacidad de cambiar al otro. Entonces, ¿cómo cambio al otro? Voy con esa intención inconsciente de que lo voy a cambiar. Y no lo voy a poder cambiar porque nadie puede cambiar a otra persona. Cada persona decide sus propios cambios de crecimiento y de mejora. ¿Okay? Entonces, claro, cuando se casan, esta es la primera, no comparten tanto tiempo juntos, pero en la medida que empiezan a compartir, empiezan a salir todas esas características que estaban en el inconsciente, empiezan a mostrarse con mayor fuerza. En uno de querer dominar al otro y en el otro de no saber dar límites y protección. Pero se van cambiando en los papeles, se van cambiando porque cuando uno actúa de victimario, el otro es la víctima, pero entonces el que era victimario se pasa a Salvador, el Salvador cuando está en Salvador, el que está de víctima ahora se convierte en victimario. Y hacen como un juego donde se van repitiendo las situaciones una y otra vez. Por eso la persona que está viviendo una situación de víctima necesita hacer terapia para poder reconocer y saber cómo poner límites, cómo salirse de esa situación, qué es lo que está haciendo, no porque merezca el maltrato, no, nadie merece el maltrato, pero que estoy haciendo que me expongo y no me sé proteger o no me sé apartar. Eso es importante poderlo identificar para romper el ciclo. Cristina, ¿qué quieres agregar? Cristina, dinos. Sí, bueno, realmente la relación de víctima y victimario
explicándolo de una manera simple, es una polaridad. Está la víctima y el victimario, que son la misma cuerda. Quien es víctima, en algún momento va a ser victimario. En el proceso, porque para poder salir o para poder trabajar en relación a la violencia familiar y a la violencia del planeta en general, tenemos que comprender que en el trabajo psicológico, por supuesto, comprender el sistema de violencia al que fue sometido. Entonces, claro, el inconsciente tiene una facultad que es elegir. Él sabe a quién tiene que elegir para poder ejercer o para poder ejecutar el programa que ya trae en su disco duro. Nosotros somos como un pequeñito computador, somos programados en la infancia. Esa infancia tiene un recorrido que me facilita a mí el cómo voy a vivir, y ese cómo voy a vivir lo voy a exponer en la escogencia que yo hago, como tú lo dijiste, como claramente también lo planteó Ana María. Lo escogemos como escoge un asaltante a su víctima. Lo escogemos de manera inconsciente, no con la intención directa, pero sí vamos a hacer el recorrido familiar que tuvimos durante la infancia. Entonces es importante en este proceso comprender que todos son la misma persona, tienen una misma cuerda y están polarizados. Entonces el intento sería un poco intuir o deducir. Claro, entonces es una dinámica a la que todos nos invitamos, dependiendo de nuestros esquemas. No hay casualidades. Lo que pasa es que ver esa realidad es profundo, ¿no? Y claro, ya se ha mencionado que en el tema de la violencia, bueno, quedan a veces atrapados los niños en el medio, cuando llegan los niños, cuando llegan los hijos, o cuando hay niños, sencillamente, no tienen que ser hijos, sino que hay niños allí presentes, quedan atrapados en un fuego cruzado por la violencia. Como acaba de decir Cristina, es algo aprendido, es algo que está allí, es algo que es incluso generacional, es sistémico. Entonces, ¿qué pasa con los niños en una relación violenta, de violencia, Kelly? Háblanos tú, que has investigado el tema. Sí, bueno, en cuanto a los niños, como ya comentábamos, ¿verdad? Están ahí en el ambiente y ellos están percibiendo todo. A veces las relaciones entre los conflictos que surgen en la familia o en las relaciones de pareja, a veces se centran tanto en ellos y en sus propios conflictos y piensan que eso no está afectando al niño. Pero realmente el niño está viviendo eso como si se lo estuvieran haciendo directamente a él. Entonces, se trata de que están aprendiendo por dos opciones. Uno por modelo de conductas que están viendo, agresivo, y el otro por las experiencias propias vividas, ¿no? Esos mismos modelos de conducta, pues ellos ver que se maltratan entre ellos, pues ellos viven esa experiencia como si los estuviesen maltratando, y también cuando los maltratan directamente a ellos, ¿no? Vemos en la noticia cómo sale que maltrataron a los niños, ¿verdad? Con quemaduras, golpes, todo tipo de maltrato psicológico, físico, incluso sexual. Muchos niños están siendo abusados por las nuevas parejas de sus padres o incluso por amigos que están conviviendo dentro del círculo de la familia por el mismo tema migratorio o de pandemia. Entonces, ese es el modelo que ellos están aprendiendo y esas son las herramientas que se están llevando para cuando crezcan, pues los lleva a tener en su vida adulta, al presentarse situaciones parecidas, pues ellos van a reaccionar de la misma manera, porque esas son las respuestas que ellos tienen ante esa situación. Y es como de alguna forma, es como lo que tú comentabas hace un momento, de esa manera, pues al tener esa estructura o esos modelos de conducta aprendidos, entonces ya se va pasando de una generación a otra y cada vez es más distorsionado la situación. Y es muy importante pues también hacer conciencia de lo que mencionaba Ana María hace un momento, ¿verdad? De cómo pasamos por los tres roles, de salvador, perseguidor y víctima,
porque muchas veces creemos que somos víctimas y a veces estamos siendo perseguidores. De hecho, en varios estudios que hemos hecho, en mi caso en el tema de la tesis e incluso en algunos talleres que se han hecho de violencia intrafamiliar, hay personas que han concientizado y se han dado cuenta, wow, no sabía que yo era tan violenta o que yo era tan agresiva. Entonces, concientizar el hecho de qué es lo que yo hago también que me hace partícipe de toda esta violencia. Exacto. Mira, y claro, hablando de los tipos de violencia y las formas, desde el punto de vista del derecho, vamos a hablar de la violencia de género, que es lo que está regulado en nuestra legislación penal. Ahí, digamos que uno puede como deducir a qué le da más importancia al legislador o qué considera el legislador más grave dentro de los ámbitos de violencia. Entonces ahí, por ejemplo, en la ley de violencia contra la mujer venezolana, como en otras latitudes, se habla de violencia psicológica, física, patrimonial, pero cuando comparamos las penas que se imponen, sobre la violencia psicológica es una pena muy, muy baja en comparación. De hecho, el agresor prácticamente puede la cumple en libertad, solo con algunas restricciones, mientras que la física, la sexual es mucho más grave, las penas son muy altas. Pero desde el punto de vista psicológico, podemos decir que que la violencia psicológica es de menor cuantía que las otras, la física, la sexual, No. Mira, la violencia psicológica es algo terrible porque está destruyendo la autoestima del otro, está denigrando, está minimizando. Entonces, cuando un niño está en su casa y escucha cómo su papá le dice algo feo a la mamá o como la mamá lo dice al papá, ya el niño está grabando que eso es él también. Entonces no solamente cuando una pareja se está agrediendo a sí misma, está agrediendo al hijo. Porque hay parejas que dicen, no, por mi hijo, y para mi hijo todo, y al niño le dan, pero a la pareja la agreden delante del hijo. Psicológicamente, con palabras, con desprecio, con maltrato. Pero generalmente también lo hacen con el hijo y lo justifican. Es que tú te mereces una pela, es que tú no sirves y no son las formas. Fíjate, el tú no sirves, el tú no, ¿cómo tú haces esto? Tú eres tal cosa, con una palabra desagradable, está invitando al niño a que él crea que él es esto, que él no sirve y que él no puede. Entonces no solamente es una situación que va a ser del momento, sino que va a quedar en su estructura para toda su vida diciéndole quién es él. Está indefenso, porque un niño está total y absolutamente indefenso entre los adultos. Entonces, un niño no necesita un golpe, un grito para darle dirección. Un golpe, un grito, una amenaza, ya es un maltrato. Fíjate, a veces dicen, a mí nunca me pegaron, y la persona tiene una característica de víctima muy grande y muy de sumiso, y no sabe protegerse, y nunca le pegaron. Pero vio cómo le pegaban al hermano, o cómo le pegaban al perro, o cómo le pegaban al vecino, y ya ante personas de autoridad o personas que ve que tienen una característica similar al agresor que vieron en la infancia, entonces ya ellos entran en pánico. Hay personas que, fíjate, cuando decíamos antes que toda víctima tiene un agresor en su estructura, puede que se defiende y le grite y le pelee cuando no necesita hacerlo, pero cuando se le presenta la situación en la cual necesita poner un límite, poder defenderse, se va a quedar paralizado como se quedó paralizado cuando era niño. Entonces la violencia psicológica es muy terrible. Y bueno, más terrible porque no hay evidencia que pueda presentar la persona para que la ley actúe. El que le dan un golpe dice, este es malo porque me dio el golpe. El que lo tratan mal, si está permitiendo este maltrato, está creyendo que se lo merece. O sea, fíjate tan grande que es el daño que se está haciendo a esta estructura. Y de ahí viene que se escojan parejas que tengan esa característica, en la cual se está maltratando uno al otro psicológicamente.
Y el maltrato psicológico no es solamente insulto, no es solamente desprecio, es también es financiero. O sea, es que yo soy el que pongo aquí la plata y tú no sabes manejar esto, tú no sabes manejar lo otro. A veces es el hombre, a veces es la mujer. Pero claro, en los países donde como decía Juan Carlos ahorita, las leyes están protegiendo a la mujer, hay como que un límite para esas cosas, pero no, a veces también la mujer tiene esa sensación de poderío que la asume porque fue víctima de niña. Y entonces ahora está, con un temor, con una angustia, está a la defensiva, atacando antes de que lo ataquen, ejerciendo el poder, ejerciendo una conducta que es la que sabe ejercer. Exacto. No sé si Cristina pudiera agregar algo más a esta. Seguro que puede. Y esperamos. Sí. En relación a lo que está planteando Ana María, sí, hay una historia generacional que plantea el asunto de la violencia. Históricamente, por la fuerza y el poder que el hombre ha tenido en la historia, desde el punto de vista político, social, económico, la fuerza física que Dios impuso en el hombre de manera natural para que cubriera las necesidades de la familia, para que pudiera atacar al oso, para que pudiera cortar el árbol y tener la fuerza suficiente para armar la casa mientras la mujer cuida al niño y amamanta y cubre las necesidades biológicas del niño, que es el ideal desde el punto de vista biológico, que cada uno cumpla con su función. Y cuando hablamos de funciones no estamos hablando de una rigidez y de un asunto estricto, sino de las necesidades básicas naturales que tenemos todos. Desde ese punto de vista, pues la historia nos ha planteado que el hombre ha utilizado de manera inadecuada esa fuerza y hay una carga generacional en la psiquis, la fuerza y el poder que ha tenido toda la historia del maltrato y del abuso que ciertamente de manera equivocada el hombre ha utilizado. Entonces ahora tenemos un grupo, tenemos una sociedad donde la mujer ha desarrollado a través de su propia conciencia, de sus propias habilidades, y bueno, y de las situaciones económicas y políticas que han permitido que la mujer vaya tomando su lugar y su puesto, un puesto importante, un puesto valioso, desde todos los ámbitos económico, político, social, inclusive dentro del ámbito familiar. Sin embargo, esa fuerza y ese poder la estamos utilizando de manera inadecuada porque tenemos una carga, tenemos una rabia que es justa pero que no nos sirve, porque la rabia que estamos utilizando la descargamos sobre el núcleo familiar, sobre situaciones que a veces son, a veces no son. Entonces, hay una descarga de furia que tiene que ver con la resistencia del hombre en relación a su propio poder y la imposición del poder, que es lo que nos está haciendo daño. Es una imposición de poderes y no de roles. La conciencia debería estar organizada para que cada uno de nosotros pues reorganicemos psíquicamente cuáles son los roles que nos corresponden desde el punto de vista psicológico, porque no estamos hablando de que la mujer tiene que cocinar y el hombre tiene que ejercer otras funciones específicamente, pero estamos hablando de que somos complementarios y que tenemos que organizarnos desde el punto de vista psicológico para poder ejercer eso sin atacarnos, sin hacernos daño. Y eso la historia nos ha desfavorecido porque las mujeres tenemos rabia. Y hablo de las mujeres que tenemos porque somos todas. Es inevitable que una mujer quiera defender o no quiera defenderse del ataque o de la fuerza o del poderío porque realmente hay toda una historia que nos acompaña. Pero cuando tú planteabas, iniciando el tema, el asunto de la carga que se le da a la penalización. Y el problema está en que la penalización siempre va a generar un conflicto adicional. Deberíamos entonces intentar resolver este problema en la anticipación. La prevención es lo único que nosotros podemos hacer para resolver este problema. Porque en la pena, la carga continúa. Cuando yo penalizo a un hombre y a un papá y lo mando preso porque golpeó a la madre,
o cuando penalizo a una mujer porque actuó de manera, hay países donde la mujer también es violentada, penalizada y enviada a la cárcel. En Venezuela no tenemos esas leyes, pero hay países en que sí. Cuando es uno u otro que es penalizado, los hijos de todas formas quedan indefensos. Y la historia se va a repetir una y otra vez, porque la pena, aunque limita, aunque ejerce una fuerza que aparentemente va a limitar las generaciones futuras, de todas formas siguen siendo un modelo, siguen siendo una forma de actuar y siguen siendo una forma de desarrollarnos desde el punto de vista social. Yo invitaría un poco, bueno, a que trabajáramos en función de la prevención, que no es otra cosa que educar antes de que la familia se forme, educar en la escuela, educar en la casa, educar en la sociedad. Una formación que tenga que ver un poco más con la cultura del respeto, de valorar cuáles son los roles que nos corresponden, de darle la mujer el rol al hombre que le corresponde y acompañárselo y protegérselo, y el hombre a la mujer, sea que sea en el trabajo, porque ahora lógicamente las mujeres tenemos que desarrollarnos en el área académica, en el área económica, en el área social, en el área cultural, y lógicamente tenemos que tener el valor de respeto en eso también. Entonces, bueno, yo diría que pudiéramos trabajar un poco más en la prevención que en cualquier otra cosa. Yo Exacto. Y coincido invitaría con un poco a eso. que nos unamos universalmente, a que dejemos de batallar entre si somos iguales o diferentes, si somos más fuertes o menos fuertes, y unamos las capacidades para tener un logro más efectivo de las comunidades, de las sociedades y por supuesto del individuo. Exactamente. Y bueno, reforzando lo que dice Cristina, a veces pues se pretende que el sistema jurídico penal resuelva un problema que es social. Son dos sintonías distintas. Claro. Hay que entender que el sistema penal trabaja desde el miedo y la parte preventiva trabaja desde el amor. Son dos elementos distintos. Ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Entonces esto, bueno, aquí podemos hacer 5 live en un día, pero no se puede. Uno nada más. Entonces, bueno, ¿cómo cambiar el ciclo de violencia? ¿Cómo se rompe el ciclo de violencia? Brevemente, Kelly, dinos tú, y cada una nos va diciendo cómo se rompe ese ciclo de violencia, porque hay que ver la salida, hay que tener una puerta de salida a esto. Sí, lo primero yo creo que es reconocer, ¿no? El darnos cuenta de que estamos dentro de un círculo violento. Porque una de las cosas que creo que ha pasado es que se ha naturalizado la violencia o el maltrato. Entonces, como se ha naturalizado, no lo veo. Estoy maltratando o estoy siendo maltratada y no me doy cuenta de eso. Y de igual forma con los hijos. Entonces maltrato a mi hijo y no considero que lo estoy maltratando, sino que estoy colocando una disciplina. Entonces es un darse cuenta en principio de dónde estoy ubicado, en qué circunstancias realmente estoy viviendo. Y luego, bueno, no siempre esto se corrige desde el pensamiento, de que me doy cuenta y ahora ya no lo hago más, sino que muchas veces es patológico y realmente hay que hacer terapia para poder cambiar las estructuras o modelos de conducta aprendidos y poder incorporar nuevas herramientas, nuevas formas de respuesta ante situaciones que se nos presentan en la vida. Porque este tipo de cosas se presentan, como dijimos, en un ámbito social, ¿no? Y la parte psicológica está como que de primero en todo, ¿no? Porque ante todas las violencias siempre va a estar presente la psicológica. Si yo soy violentada físicamente, si soy violentada sexualmente, género, social, todos los tipos de violencia que se manejan, siempre va a estar presente el psicológico. Muy bien, Ana, cuéntanos, Cristina, brevemente, sabemos que esto da para mucho, pero ¿cómo rompo yo mi ciclo de violencia, el mío? El primero es salirme del papel de víctima o salirme del papel de victimario y del salvador. O sea, tengo que identificar. Un salvador está dando una ayuda que el otro no necesita. Una víctima está permitiendo la agresión, está exponiéndose, no está midiendo su capacidad y no está poniendo límite y no se está apartando. Entonces tiene que aprender a identificar las situaciones en las cuales está siendo agredido para poner límite. El victimario tiene que tomar conciencia
de que esa conducta no está llevándolo a recibir amor ni respeto, sino solo miedo, y que eso lo que va a hacer es destruir y agrandar en sí mismo la víctima que tiene, y en cualquier momento va a caer en una situación en la que va a estar en como una víctima total. Entonces, si no toma conciencia de eso, no va a querer cambiar. Y como decía Kelly hace un momento, hay que hacer terapia para evitar, para conocer, para darse cuenta y frenar esas conductas y esas emociones que nos llevan a caer en ese círculo. Excelente. Gracias, Sí. Cristina. Tus palabras para cerrar. Es importante eso, buscar ayuda. Porque cuando se está en un círculo de violencia es muy difícil poder encontrar, precisamente porque estamos en el círculo y estamos sometidos o estamos sometiendo, es muy difícil encontrar las herramientas. El primer paso es buscar ayuda, tomar conciencia y buscar ayuda para que nos faciliten el proceso interno, que nos permita ver dónde está mi maltratador y dónde está mi víctima. Y entonces reconocer en cada uno de ellos el elemento que yo estoy ejerciendo y minimizar desde mí la posibilidad de violencia en ese núcleo familiar. Pero indiscutiblemente cuando hay un círculo de violencia hay que buscar ayuda externa. No hay posibilidad de resolverla de manera directa entre los participantes, porque el inconsciente no se los va a permitir. Y la misma violencia genera emociones fuertes que desvirtúan la posibilidad de reconocimiento. Entonces la invitación es que todas las personas que están siendo víctimas, sea por el acto directo de agresión, o sea por una agresión psicológica, o sea porque soy yo quien me estoy dando cuenta en este momento que soy un agresor y que maltrato, que busquen ayuda. Es la mejor recomendación Muchas gracias. que podemos hacer. Bueno, excelente, coincidimos en eso. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron, casi 70 personas, entre 60 y 65, fue fluctuando. Bueno, agradecemos mucho a Ana y Cristina, quienes fueron además nuestras tutoras académicas y que nos han acompañado en nuestro proceso, nos acompañaron en nuestro proceso personal. Damos constancia del nivel profesional y académico de ellas dos, excelente, de verdad. Ampliamente recomendadas. Muchas gracias, feliz tarde para todos, gracias por acompañarnos, besos para todos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, un beso, Dios me lo bendiga. Chévere. Hasta luego. Gracias.